buscando siempre una forma de agradecer a Dios por las cosas diferentes que tenemos. A veces la lluvia es una bendición también, ¿no es cierto? Salí yo a la parte de atrás de mi casa y estaba la hierba bien seca. Y estaba muy agradecida por la lluvia, que no tengo que salir toda y estar regando el agua, ¿verdad? Dios nos bendice y siempre hay muchas razones por las que agradecer. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por estar aquí en la casa del Señor esta mañana? Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar estudiando una área importante de nuestra vida y el título de este sermón lo he llamado Un espíritu diferente o la excelencia de espíritu. Y quisiera que oremos para comenzar y pedir que el Espíritu sea el que nos guíe y que podamos escuchar su voz. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amoroso Dios, Señor, estamos agradecidos porque tú siempre cumples tu promesa y sabemos que nos usas como instrumentos imperfectos como somos, Señor. Tu Espíritu habla a través de nosotros, nos usa. Pedimos, Señor, que tú camines en medio de estas bancas de este grupo que estamos reunidos, que tú también entres a nuestras mentes y nuestros corazones. Y, Señor, que nos limpies de toda maldad, que podamos escuchar claramente tu voz. Pido, Señor, que tú uses a este instrumento que has escogido esta mañana, Señor, que me limpies de toda maldad y que no sea a mí que vean los hermanos, sino a ti y tú crucificado, Señor. Nadie más sino tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La historia que escogí esta mañana fue basada en un devocional que realmente me tocó el corazón. Ustedes saben, cuando uno no es cristiana, a veces ven los horóscopos para ver el futuro. Pero cuando uno ya comienza a ver las cosas de Dios, cambia la forma de vida. Mi mami sabía decir que el equivalente del horóscopo es el devocional de la mañana, porque parece que Dios sabe exactamente lo que usted necesita esa mañana y le habla directamente a usted. Entonces hay momentos que no se lee el devocional o lo que ustedes quieran, pero hay momentos que parece que ese mensaje es perfecto para usted. Le toca dentro de su corazón, le llega y al final del día usted dice, eso es lo que yo necesitaba para tener fuerza este día. Eso es lo que me sucedió a mí uno de estos días pasados. Y la historia de la que hablaba este devocional era acerca de la historia de quién creen ustedes, basado en el versículo que leyeron. ¿Ah? Josué y Caleb. Yes, Josué y Caleb, especialmente Caleb, aunque los dos realmente son personas increíbles que deberíamos estudiar la vida de ellos. Pero esta mañana nos vamos a dedicar a Caleb. Como digo, el título de este sermón es Excelencia de Espíritu o un Espíritu Diferente. Y hay dos personas que me acordaba yo que se hablaba acerca del espíritu en ellos, que era un espíritu que tan diferente era que todos se daban cuenta de eso, aunque ellos no hayan hecho nada específico para llamar la atención a ellos, pero los demás sabían, lo podían ver como una luz, como las torres donde, ¿cómo se dicen? Las torres que da luz al mar, se me olvidó el nombre. ¿Los qué? Los faros. Se me olvidó a veces. Por eso los tengo a ustedes aquí, para que me ayuden a acordarme. Ni en inglés ni en español se me acordaba la palabra. Ok, los faros. Entonces, ¿de qué sirve un faro si no hay luz, verdad? Pero si la luz está prendida, todos pueden ver. Jesús dijo que cuando alcemos a Él y al crucificado, Él atraerá a todos ellos mismos. Pero también luego dijo que nosotros somos la luz del mundo. Dijo que Él era la luz del mundo y que nosotros éramos la luz del mundo. Y en esa forma nosotros podemos recordar que nosotros somos representantes de Cristo donde vayamos, donde estemos. Y eso es importante que nosotros recordemos que no es que estamos llamando la atención a nosotros, sino a aquel que nos ha dado la luz para reflejar. Somos como la luna, no tenemos luz propia, pero reflejamos la luz del sol.
Y en este sentido, esto es lo que pasaba con dos personas. La primera les voy a mencionar porque es un rapidito que les menciono porque no me voy a dedicar a hablar de él. La primera es Daniel. Abran sus Biblias en Daniel 5, 11 y 12. Daniel 5, 11 y 12. Y vamos a ver lo que estaba sucediendo ahí. Ustedes saben que había gente que no le querían a Daniel. Ya hemos hablado muchas veces de que cuando uno no se hace odioso hablando solamente de Dios y empujando a todo el mundo y apuntando, no, pero solamente viviendo una vida cristiana es suficiente para que la gente a veces que no acepte el amor de Dios rechace y lo rechace a usted y le hiera a usted y trate de hacerle daño a usted. Porque eso es lo que Satanás hace, ¿verdad? Entonces aquí sucedió que Daniel era uno de los que estaban en los niveles más altos del rey Nabucodonosor. ¿Y qué nos dice? ¿Quién puede leer Daniel 5, 11 y 12? ¿Quién tiene? En tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. A él, tu padre, el rey Nabucodonosor, construyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Versículo 12. Por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel excelencia de espíritu, conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, revelación de enigma y solución de problemas. El rey le puso por nombre Beltasar, que Daniel sea llamado y él declarará la interpretación. Ok. So, ¿cuál es la parte que yo quiero que pongan atención aquí? Dice, por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel, excelencia de ¿qué? ¿Cómo? Excelencia de espíritu. Excelencia de espíritu. Conocimiento, entendimiento. O sea, él estaba por sobre los demás. En alguna manera todos se daban cuenta que tenía algo especial que los otros no tenían. Y entonces, por supuesto, le llamó la atención y él pudo servir al rey. Pero hay otra persona por la que se menciona eso, que es Caleb. Vamos entonces a ver el versículo que leímos nuevamente. Abramos nuestras Biblias en Números 13, versículo 2 y 6. Perdón, Números 14, 24. Números 14, 24. Números 14, 24. Números 14, versículo 24. Y este fue nuestro versículo de memoria, nuestra lectura bíblica para esta mañana. Entonces vamos a estar en Números bastante. Y si lo tienen, háganme saber. Yo lo tengo acá, pero lo voy a buscar aquí también. Para Números 14, 24. Ok. Entonces, las circunstancias en las que se desarrolla esta historia es justamente cuando ya Dios decía, Jehová ya mencionó, se dio cuenta que estaban listos para entrar a la tierra prometida de Canaán. Y entonces dice, ok, ya les saqué de Egipto, ya salieron, cruzaron el Mar Rojo, estábamos listos. Y entonces ahora sí dice la misión de los 12 apóstoles. Y aquí entonces vemos él envía a que las personas, a que Moisés escoja uno de cada tribu. Uno, pero no cualquiera, dice un príncipe o un líder. En unas ediciones, en unas versiones dice un príncipe, en otras versiones dice un líder de cada uno. Eso no era cualquier persona, era alguien que todos los veían como ejemplo. Y entonces, de todas esas tribus, ¿cuántas tribus son? 12. De una de ellas, si ustedes ven en Números 13, 6, dice de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Caleb. Y luego, cuando menciona todo eso, en el capítulo 14, 24, ellos ya se habían ido a ver por 40 días, se fueron. Eso no es más importante, ¿no? Cada vez que hay una preparación es 40 días. Por 40 días se fueron ellos a buscar y a ver qué es lo que la tierra de Canaán, que la tierra prometida,
tenía para ellos. Y tenían que traer un reporte. Pero ya recuerden que ya Dios dice que les dio esa tierra. Solamente que les mandó a que busquen y vean y traigan un reporte, seguramente para animar al pueblo de Israel, para que se emocionen. Ok, entonces vamos a parar ahí un ratito y les voy a decir qué lo que pasa. Cuando yo estaba en Florida, cuando nos fuimos, hubo una tormenta, la Florence, right? Que sucedió. Pero nosotros habíamos comprado nuestra casita, así a la distancia. Vinimos a verla y compramos nuestra casita. Y no la habíamos visto todavía. Qué emoción que fue cuando usamos a Jasmine, que era nuestro realtor, y ella nos mandó las fotos de la casa. Sabíamos cómo iba a ser la casa. Qué lindo. Pero nada era comparado como nosotros mismos venir a ver cómo era el lugar donde íbamos a vivir. Esta era nuestra casita, nos vamos a retirar ahí, vamos a vivir ahí, nuestras niñas van a estar ahí, si tenemos mascotas van a estar ahí, todos nuestros planes, pero no hay nada como nosotros ir directamente y ver. Y entonces, qué emoción que fue cuando vinimos, abrimos las puertas y de uno en uno, toda la familia atrás, abren un cuarto, ¡ay, qué lindo! Abre el otro cuarto. ¡Oh, hasta el baño! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, porque era nuestra casa ahora. Ya no era ni siquiera renta, pero mi casa, donde yo voy a vivir. Y eso le da una emoción. No, nosotros no vinimos a vivir enseguida porque Charles todavía tenía que trabajar en Florida. Tuvimos que esperar 2 meses. Y en ese tiempo vino Florence, la tormenta. Y nosotros estábamos, oh Dios mío, ¿cómo es posible? La primera casita. Y ahí orando, ¿qué se puede hacer? No, nada. Nosotros en Florida, ahí ustedes, ahí acá, orando por la iglesia que conocíamos a ustedes y habíamos estado aquí, orando por todo y no podíamos saber. Charlie chequeaba cada momento. Chequeaba el nivel del agua. Ay, está llegando para ahí, pero nosotros no estamos en nivel. Y luego ya dijimos, no, tenemos que confiar en Dios porque está en las manos de Él. Si Él nos dio esta casita, Él la va a proteger y lo que suceda está en las manos de Dios. Pero qué lindo fue cuando ya vinimos. Mientras tanto, nosotros planeábamos porque ya habíamos visitado la casa y planeamos qué color queríamos el cuarto, qué queríamos poner aquí, dónde vamos a poner el refrigerador, vamos a poner esto, este otro, ¿verdad? Que es una emoción cuando ya es de uno. Yo me puse a pensar en eso y digo, lo que Dios tenía por anticipado era que les emocionen al pueblo de Israel. Finalmente, después de haber 400 años de estado esclavos, van a tener una tierra que fluye leche y miel, que es hermosa, que tuvieron que entre 2 hombres grandes poner un palo entre los dos y cargar un racimo de uvas. Qué increíble esta tierra que Dios les había dado. Y lo que Dios envió a los 12 discípulos fue para que los emocionen, para que traigan, para que ellos piensen, para que sueñen, para que tengan valor. Tristemente, sabemos la historia, que esto no fue lo que sucedió. De los 12 apóstoles, vamos a leer lo que ellos dicen. Entonces, antes de leer Números 14, 24, que es lo que dice, primero déjenme leer el 24. Pero a mi siervo Caleb lo separa él de los 12. Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Un espíritu diferente, lo mismo que Daniel. Vamos para atrás y vamos a ver la historia. ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí vemos que la escritura se refiere a otro espíritu. ¿Qué es lo que es? Para responder primero hemos de recordar la misión que Moisés encargó a los 2 espías, de reconocer la tierra que se disponían a poseer. Veamos entonces lo que dice, lo que Dios les envió que hagan. Tenían que ir a ver ellos, a reconocer la tierra, ver los frutos, ver quién vive ahí, cómo viven y qué es lo que está. Veamos el versículo 17 del capítulo 13 de Números. ¿Están todos ahí? Capítulo 13, versículo 17, justamente antes de que dice todos los nombres de los que habían sido escogidos en las tribus. Números 13, 17. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. A subir al monte para ver de ahí arriba todo. Y observad la tierra,
¿Cómo es? Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? Estoy en el versículo 19. ¿Qué? 13, 19. 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Dios les mandó en el momento perfecto. Los frutos eran los más grandes, era hermoso. Les mandó a que observen, que traigan incluso la gente que vive ahí. ¿Por qué? Porque si miraban quienes vivían ahí, podían ver que era un lugar de prosperidad, que podían tener ellos ánimo de decir, vamos a vivir en un lugar hermoso. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Mat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Pongan atención a esta palabra, Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesaí, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Increíble, y no era el huerto del Edén. De todas maneras, eran unos frutos increíbles. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Vienen, regresan, traen el fruto que Moisés les dijo, tienen algo, una muestra de que ellos estuvieron ahí, y seguramente ellos también probaron de eso, y de ahí trajeron otro racimo. El versículo 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta aquí, todo bien, increíble, se imaginan los ojos, ¡oh! El fruto de allí, mejor que Egipto incluso, increíble. Más el pueblo, y aquí viene el problema, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y ya ustedes pueden escuchar, imaginándose, el sonido de su voz comenzó a titubear mientras daban este reporte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? ¿Quiénes son los hijos de Anac? Los gigantes, los descendientes luego podemos ver los descendientes de Goliat, y todos ellos vienen de los gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El cuadro que están pintando, estos son guerreros difíciles de poder ganar la batalla contra ellos, y están por todas partes. El uno está al lado del río, el otro está al lado del mar, el otro está para aquí, estamos rodeados. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Qué miedo! Entonces Caleb, ¿qué hizo? El versículo 30, Números 14, 30. ¿Ah? Hizo callar al pueblo delante de Moisés. Ni siquiera Moisés dijo, calles. Él, ya paren, suficiente. Ya se dio cuenta enseguida él que el reporte comenzó a demoralizar al pueblo. Y ese no era el propósito. Dice él, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones, él estaba haciendo la obra de Dios. Dios lo había llamado para dar valor. Aquí donde estamos, hermanos, el Señor nos ha dado, vamos a poner una pausa aquí. El Señor nos ha dado la ciudad de Jacksonville.
una ciudad pequeña, no tan grande. Pero este es el lugar que Dios nos ha dado. Nosotros nos gusta tanto que escogimos retirarnos aquí, comprar nuestra casa y quedarnos aquí. Nos encanta nuestra iglesia. Es una iglesia pequeña, pero la amamos. Es un lugar hermoso. Pensamos que hay muchos frutos, porque siendo en nuestro caso una familia militar, los frutos son por miles allá. Ustedes saben, los jóvenes vienen aquí sin uno llamar y golpear a la puerta. Todos los sábados estamos teniendo frutos increíbles aquí, que vienen solitos caminando. Nadie les cargó a las uvas. Vinieron solitos, entran aquí, hermanos, a Jacksonville. Los frutos que tenemos son increíbles. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nos estamos asustando por quién va a poder. Es que son jóvenes, ellos no piensan como nosotros. Es difícil atraer a los jóvenes. Ellos quieren música más movida. Es tan difícil. Los jóvenes no quieren saber las cosas de Dios. Hay tantos bares, tantas cosas de tattoos. Por todas las rodeados de la ciudad, en todas partes hay clubs de gentlemen. Hay esto. ¿Cómo vamos? ¿Qué es? Esta iglesia pequeña, ¿qué puede hacer? ¿Es esa nuestra mentalidad? Esta iglesita, ¿qué puede hacer? ¿Cómo Dios nos puso aquí y ya me trajo acá y ahora qué podemos hacer? O lo que vemos es tantos jóvenes que están buscando a Dios. Tantos jóvenes con problemas en sus matrimonios, se casan tan jovencitos a los 18 años. Todos los días yo hablo con mi esposo y usted puede saber también con capellanes son. 18, 19, 20 años casados con hombres o mujeres que se encontraron en el bar, medios borrachos, decidieron ya casarse, se quedó embarazada, tienen 2, 3, 4, 5 niños. Ustedes van a Walmart y pueden ver eso. ¿Ven ustedes eso como esos gigantes de Anak? ¿O vemos esto como una oportunidad de los frutos que están listos para ser recogidos? Depende de nuestra disposición, de nuestro ánimo, de nuestro espíritu. ¿Tenemos un espíritu excelente o tenemos un espíritu de miedo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Entonces continuamos. ¿En qué versículo nos quedamos? El versículo 31, ¿no? Mas los varones que se vieron con él dijeron, no podemos. Y ellos dieron todo hasta el versículo 33, ya leímos, ¿no? También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros. Oh, perdón, me perdí el versículo 32. Hablaron mal entre los hijos de Israel. El chisme, comenzaron a hablar mal. Entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, ¿de quién estaban hablando cuando ellos hablaban mal de la tierra? Estaban hablando mal de Dios. Dios les había dado esa tierra. El Dios Todopoderoso que les sacó de Egipto, que cruzó el Mar Rojo, les había dado esa tierra. Y cuando criticaban eso, criticaban a Dios. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. ¿Es verdad eso? Estaban siendo exagerados. Todo para ya dar la contra a Caleb. Se enojaron con Caleb porque Caleb es el faro que mostraba la luz. Y decidieron que ellos iban a mentir hasta el final para dar un mal reporte. Y todo el pueblo que vimos de en medio de ellas son de grande estatura. Seguramente no todos eran grandes, pero eso es lo que querían ellos, desanimar al pueblo. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como, versículo 33, ¿qué dice? Como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Qué exagerados. Qué tan poco creían de ellos como hijos de Dios, que decían, viendo a los gigantes, somos como langostas. ¿Qué hace usted una langosta? La pisa y no tiene que hacer ningún esfuerzo. Así que somos como hijos de Dios. ¿Que Satanás puede deshacerse de nosotros tan fácilmente? Pero ¿qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué idea tenemos como hijos de Dios? Ahora esto
Les menciono aquí como nosotros, como pueblo escogido, que nos ha puesto Dios en Jacksonville para llegar. Oh, hay iglesias mucho más grandes que nosotros. Si ustedes han visto New River, han visto las iglesias que están construyendo allá, tienen unas pantallas enormes, tienen un grupo de música a un lado, tienen una iglesia enorme y todo. ¿Y es ese un gigante que nosotros estamos con miedo? Ellos, por supuesto, están haciendo la obra de Dios. Pero nosotros somos el pueblo remanente, llamados no a ser iglesias enormes con facilidad para que si llegamos en la mañana tengamos un café y donas y luego nos sentamos como si fuera un teatro y tenemos una televisión enorme y tenemos el grupo de música y tenemos todo esto acá. Nosotros no peleamos contra eso, nosotros tenemos ¿qué? La verdad de la palabra de Dios y el pueblo remanente de Dios. No necesitamos una iglesia grande, no necesitamos grupos de música que estén en videos y todo eso, no necesitamos nada de eso. Pero el espíritu extraordinario, un espíritu diferente es lo que necesitamos. Nada más. Amén. Nada más necesitamos. Y ahora, esto con respecto al pueblo de Dios, entonces la congregación que hizo, gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. Y usted ve lo que sucede nuevamente, lloran y Dios dice, ellos me están rechazando a mí. No te preocupes, Caleb. Y Josué, porque los dos fueron. No se preocupen. Y Moisés, me están rechazando a mí. Está bien. Qué pena, yo quería que entren, pero acuerdo los días que ellos fueron y vieron la tierra y luego rechazaron. ¿Cuántos días eran? 40 años estarán en el desierto andando. Nadie quedará, sino solamente las generaciones de los más jóvenes. Los que no pudieron hacer la decisión, porque los adultos fueron los que decidieron no irse. Ellos irán, excepto por quién? Caleb y Josué pasarán. Incluso ni Moisés pudo, porque luego él fue el que golpeó la roca. Pero Caleb y Josué pasaron a la tierra prometida. ¿Ok? Esto en cuanto a nosotros, al pueblo, a la ciudad donde nos ha encargado Dios. Pero ahora quiero llevarles al nivel personal. A su nivel personal. A su hogar. Nos quejamos muchas veces, este esposo, si mis hijos fueran diferentes, si solo mi esposo hiciera esto. Las cosas fueran diferentes. ¿Cómo vemos las cosas, las bendiciones que Dios nos ha dado? Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro lugar. ¿Como una bendición? ¿O venimos desalentados? Decimos, los gigantes son muy grandes, demasiado fuertes, no puedo hacer nada yo. Cada uno de nosotros tiene diferentes gigantes. No sé los que Carlos tiene, los que Joel tiene, no sé cuáles son. Cada uno tiene su vida diferente, ¿verdad? Pero todos tenemos estos gigantes. ¿Los rechazamos nosotros o lo aceptamos con brazos abiertos? Y a esto es a lo que yo vengo. Podemos nosotros reflexionar y pensar de que todas estas montañas que Dios pone en nuestro camino son para moldear nuestro carácter. Pero podemos rechazarlo y tener el peligro de que no entremos a la Canaán celestial si nosotros no pedimos que el Espíritu Santo nos moldee y nos haga en el carácter y la imagen de Cristo. Podemos decidir hoy día, cualquiera que sea su problema, yo sé los míos, que acepte con brazos abiertos, qué duro, los problemas y las dificultades, porque son el instrumento que Dios usa para moldearnos. En su vida personal, ¿rechazamos este trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o no? Quiero mencionarles yo entonces aquí algunas... Me sigo perdiendo este versículo. Oh, aquí está. Encontré algunas cosas en el Espíritu de Profecía importantes que habla acerca de Caleb. Dice, Caleb y Josué intervienen, no se rebelan contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Porque Caleb dijo, ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Ellos hablaban sin temor. Dice, el amor echa fuera el temor.
Y la razón por que el amor echa fuera el temor es porque aquel que nos amó es ese león rugiente que está atrás nuestro, dándonos el león de Judá. Interesantemente, Caleb fue de la tribu de Judá. Ese león que está protegiéndonos. Y yo les mostraba antes ese dibujo que vi en una de los Facebook, I think que fue, que cuando entras a la oración son unos gatitos pequeñitos, pero cuando sales del cuarto de guerra de la oración, sales como león para la batalla. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que nos protege? Es Cristo. ¿Quién es el que nos cambia? ¿Quién es el que nos da el valor de pelear contra las batallas? Es Cristo. Pero tenemos que entrar a nuestro closet de oración para poder tener eso. Y Caleb, obviamente, y Josué hacían eso diariamente. Y ellos no solamente fueron a la guerra, querían impulsar, pero también querían animar a los demás a venir. Si los demás hubieran hecho eso, todos hubieran ido y no hubiera habido 40 años de pasar en el desierto dando las vueltas. Pero no fue. Entonces, dice, no tengan miedo, dice, de que algo les va a suceder, porque en el amor echa fuera el temor. Ahora entonces, tengo yo, aquí estoy. Ok, veamos esto en 2 de Timoteo 1, 17, 19. 2 de Timoteo 1, 17, 19. ¿Cuál es el espíritu que nosotros debemos tener? ¿Quién puede leer? Oh, perdón, no sé si lo escribí correctamente. 1 de Timoteo 1, 7. ¿Primera de Timoteo? Segunda de Timoteo 1, 7. Sí. 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, solamente ese versículo. ¿Espíritu de qué? De cobardía. No de cobardía, sino de qué? De dominio propio. De dominio propio, ¿de qué más? De poder, de amor y de dominio propio. No tengamos miedo, tenemos que controlar nuestras emociones y ponerlas bajo el Espíritu de Dios para que Él decida que Él es el que nos dé el valor para seguir adelante. Josué 1:9, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién sabe ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es Josué 1:9? ¿Todo? Todo lo puedo en Cristo que No, me ese no fortalece. es, pero es similar. ¿Qué es Josué 1:9? ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Increíblemente le dice esto a Josué, que también fue compañero de Caleb. Y él sabía y conocía, dice, sí, gracias por recordarme esto, porque ya lo pasó antes y ahora también está sucediendo y va a suceder después. Ahora, primera de Juan 4:18 es el que dice, en el amor no hay temor. Dice, el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué el temor lleva en sí castigo? Vean ustedes en primera de Juan 4:18, eso es lo que dice. Vean, primera de Juan 4:18. A veces no hablamos del asunto del temor como algo malo, solamente que no tenemos valor. Pero miren lo que dice, 4:18. En el amor no hay temor, Sí, hermano. sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva En sí. Castigo de donde el que Teme. el que teme no ha sido Perfeccionado en el amor. Ok, pongan atención a esto. El temor a veces no pensamos que es algo tan malo, pero en los ojos de Dios es falta de fe. Y por lo consiguiente, dice, no han sido perfeccionados en el amor. Necesitamos esta perfección de carácter que Dios nos dará para poder entrar a la Canaán celestial. Sin ella no podemos, sin fe no podemos hacer nada. Entonces es importante que recordemos esto. Ahora, quería yo leerles sí,
En el libro, bueno, hay varias compilaciones de la hermana White, pero una de estas es Conflicto y Valor. Dice lo siguiente: los espías incrédulos se compararon con los cananeos. ¿Cuál fue el resultado? Ante ellos parecemos langostas, pero Caleb comparó a los mismos cananeos con el poder de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Él pensó, ya son pan comido. ¿Estás ahora mismo enfrentando grandes dificultades en tu vida? Dice la hermana White. ¿Se levantan esas dificultades cual gigantes en tu camino? Si este es tu caso, recuerda que en el momento crítico, la fe no mira a los gigantes, sino al poder de Dios. Como bien lo expresa un refrán conocido, no le digas a Dios lo grande que son tus problemas, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Amén. Tenemos que recordar eso consistentemente porque nos olvidamos. Somos bien olvidadizos. En otra es una devocional, Conflicto y Valor, abril 11, dice lo siguiente. Que Caleb dijo en Números 13:30, subamos y luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fue la fe de Caleb en Dios la que infundió valor, la que le permitió ponerse firme y resueltamente de parte de la verdad. De la misma fuente excelsa el poderoso general de los ejércitos del cielo. Todo verdadero soldado de la cruz de Cristo debiera recibir fuerza y valor para vencer los obstáculos que frecuentemente parecen insalvables. Los que quieran cumplir su deber deben estar listos para hablar las palabras que Dios les indica y no palabras de duda, desaliento y desesperación. Y eso también está sacado de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 378 parece. Finalmente, este otro versículo, hay muchas cosas acerca de Caleb, pero les quiero leer esto. Mientras los que dudan habla de imposibilidades. ¿Cuáles son las palabras que tú te dices en la mañana cuando te levantas, vas al baño, te vistes y vas afuera, ya vas a salir? Son palabras de imposibilidades, son palabras de desaliento. Escuchas las palabras de Satanás. Otro día que vas a caer, ya no pudiste hacer eso, ya te levantaste tarde, ya no puedes, espera hasta el siguiente día, tal vez mañana puedas. Mientras los que dudan hablan de imposibilidades, mientras tiemblan ante el pensamiento de altos muros y fuertes gigantes. ¿Cuál es tu alto muro, tu gigante, cada mañana, que te hace que vuelvas a la cama en la noche ya desanimado porque ya no ganaste la victoria? Satanás ganó y nuevamente, y el siguiente día lo mismo. ¿Cuál es ese muro alto? Dice que los fieles Calebs que tienen otro espíritu pasen al frente. La verdad de Dios que trae salvación se anunciará a la gente. Si los ministros y creyentes profesos no ponen una valla en su camino, como lo hicieron los espías desleales. Eso es lo que sucederá si no ponemos una valla. Finalmente dice, se llama, y este es el llamado a ustedes, a los fieles Calebs en un momento cuando los incrédulos desprecian la palabra de Dios. ¿Es usted un Caleb? Oh, quiero hablarle a mi amigo, pero no quiero saber nada de Dios. No quiero ofenderle, se va a enojar conmigo. ¿Qué va a pasar? Entonces es cuando han de permanecer firmes en el puesto del deber, sin ostentación y sin vacilar a causa de los vituperios. Los espías incrédulos estaban listos para destruir a Caleb. Este vio las piedras en las manos de los que habían llevado un informe falso, querían apedrearle a él, pero no se atemorizó. Tenía un mensaje y lo daría resueltamente. Aquellos que hoy son fieles a Dios manifestarán ese mismo espíritu. Mensajes selectos, capítulo 2, volumen 2, 423, mensajes selectos. Ahora, finalmente, ¿cuál fue ese lugar? ¿Se acuerdan que les dije que pongan atención? Ese lugar que ellos iban a atacar, Hebrón. No fue la culpa de Caleb que no entren, él quería ir, pero era una montaña que no pudieron ganar. No pudieron ganar esa montaña.
No fue por la culpa de él. ¿Qué es lo que sucede cuando usted no gana una batalla en su vida? Algún problema que usted tiene. Puede ser que usted sea chismoso, puede ser que sea mentiroso, puede ser que tenga falta de fe, cualquiera que sea su problema. ¿Qué pasa cuando usted no obtiene la batalla en esto, pero usted es un hijo de Dios y quiere pedir a Dios y dice a Dios que me dé la voluntad, que me ayude a batallar? ¿Cómo le ayuda a Dios a vencer eso? Como ser uno Le trae ese gigante nuevamente. Tiene que batallar ese gigante hasta que usted le gane. Tiene que ser uno Viene de nuevo, persistente. Y no va a irse a desaparecerse hasta que usted le corte la cabeza como David hizo con Goliat. Va a venir de nuevo. Entonces aquí, ¿qué sucedió? Caleb, mucho más tarde. Yo me estoy perdiendo mis ojos aquí. Aquí están. Okay. Mucho más tarde, Caleb, en el libro de Josué, vamos a terminar con Josué 14:6. El mismo Caleb que Dios le permitió que viva y cruce a la tierra prometida. Josué 14:6. Caleb recibe Hebrón. Nuevamente Caleb con el mismo gigante. Hebrón nuevamente. La batalla nuevamente. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefoné. Eso entre paréntesis. Siempre mencionan quién era el hijo. Claro que los descendientes es importante. Pero qué hermoso que su padre tal vez debe haber estado tan orgulloso de él, ¿no? El trabajo que debe haber hecho su padre y su madre. Porque Caleb, el hijo de Jefoné, fue el que fue fiel y nuevamente fiel. Le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de verdad, ¿de cuántos años están siguiendo ustedes en la Biblia? ¿Cuántos años tenía Caleb cuando eso sucedió? 40 años, dice, estoy en Josué 14:7. Yo era de edad de 40 años, dice él, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Él estaba emocionado por esa tierra. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esa era una promesa. Ahora es el tiempo que Caleb va a reclamar esa promesa, porque sabe el Dios que él confía. Ahora bien, versículo 10. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años más. ¿Son cuántos años tiene ya él? 85. Tenía 40, 45 años más. No se olvida las promesas de Dios. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora que he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Versículo 11. Todavía, ¿qué dice? Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Queda esa vitalidad. Es lo mismo que Moisés, cuando él subió, porque era tiempo de morir, pero nadie le ayudó, dice que estaba su vitalidad igual que cuando era joven. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿No quisieran ustedes ser como Caleb? Yo quiero ser como Caleb cuando crezca. Increíble, ¿no? Dame pues. ¿Ahora qué? Todos los jóvenes están ahí. Van a repartir la herencia a las tribus de cada uno. Las tribus. Esto es para ti, pero y Caleb dice: espérate. No me vas a tratar como viejito a mí. Yo soy guerrero de Dios. Y tengo un gigante que no he cortado la cabeza todavía. Y yo no solamente voy a esperar a que tú me des, esperando que no me des. No. Yo voy a pedir este gigante. Y yo voy a correr a este gigante. Y yo voy a clamar la promesa de Dios, porque voy a cortar esa cabeza y voy a dar la herencia a mi
a mi descendencia. Porque esa fue la promesa de Dios y lo voy a hacer. Sin duda alguna, tengo la fuerza que Dios me ha dado. Él no está orgulloso de sí mismo, sino de lo que Dios ha hecho en él. Y entonces dice él, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer él? Dice, todavía estoy tan fuerte, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y todavía estaban ahí. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué increíble. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Le dio a Caleb. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de... ¿Sucedió o no sucedió? Vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Dominio propio es algo personal. ¿Cuál es esa batalla que usted tiene en su vida que no permite que el espíritu continúe moldeándole? ¿Se siente ya por vencido? Oh, estoy ganando peso y no puedo dejar de comer papitas fritas. Ay, quiero, pero no puedo dejar esto. Oh, quisiera hacer ejercicio, pero lo hago un día y ya no dejo. Uy, ¿cuál es mi? Oh, mi esposo, mi esposa, mi esto, lo que sea. No sé cuál es su problema. Hermanos, esta historia no es solamente para decir, ay, qué lindo Josué, que era tan bueno, y Caleb, ellos tenían ese poder increíble que Dios los dio. Pero si usted tiene el mismo Dios, entonces tiene el poder ¿de qué? No de cobardía, sino de amor, de dominio propio, de valor. Porque no es en nuestra fortaleza, pero Dios se gloría en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. En nuestra debilidad Él se gloría porque nos da el poder que no tenemos para poder levantarnos y seguir adelante. No con cabeza caída como que si no fuéramos hijos de Dios, pero como príncipes de Dios. Príncipes y princesas de Dios que pueden levantar la cara y recordar que Cristo ya viene pronto. Y que tenemos que ser diferentes a los demás. No con orgullo, pero para dar gloria a Dios. Y cuando usted tenga problemas como sus compañeros de trabajo, cuando usted se enferme como sus compañeros de trabajo, aunque si seguimos el mensaje de la salud, tendremos menos problemas de salud. Sin embargo, otros problemas pasan a todos. Le botan del trabajo tal vez, un accidente de carro, cosas que no están en nuestras manos. A todos nos sucede, creyentes y no creyentes. El sol también y la lluvia caen creyentes y no creyentes. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Hoy día le llamo a usted. ¿Su diferencia, la diferencia mía? ¿Hay un espíritu diferente en usted o no? ¿Y pueden otros ver? ¿Da usted ánimo o desánimo a los que están alrededor? Hermano, les llamo que ustedes tengan un espíritu diferente. Un espíritu como el de Caleb, para que podamos vencer esos gigantes. Y finalmente, hermano, pueda usted cortar la cabeza de ese gigante y diga la victoria a la gloria de Dios. Amén. Oremos para terminar. Vamos a cantar nuestro himno número... Oh, oremos, sí. Bueno, oramos y después cantamos el himno y oramos otra vez. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos infinito porque tú nos has dado muestras de nuestras propias vidas y en las de los grandes héroes de la Biblia, de que tú tienes un poder increíble que puedes darnos tu espíritu para poder ganar las batallas. Pedimos, Señor, que tú defiendas a tus hijos, que nos des el valor y el amor que necesitamos para poder vencer estos obstáculos en nuestra vida. Ponemos nuestras vidas en tus manos, que tus planes sean los nuestros, Señor, y que podamos seguir adelante listos para la Canaán celestial. En nombre de Jesús. Amén. El himno